Los operadores básicos que hemos visto no permiten cubrir todas las necesidades de cálculo que pueden tener nuestros programas. Por ello, es posible incorporar a los programas bibliotecas de funciones que permiten realizar operaciones adicionales. Existen dos tipos de funciones internas y funciones externas. Las funciones internas están contenidas en bibliotecas que acompañan a la herramienta con la que programamos, a lo que se denomina el entorno de desarrollo. Además, podemos como programadores definir nuestras propias funciones si las funciones internas no son suficientes. Estas funciones que podemos definir como programadores se denominarán funciones externas. Por ejemplo, en lenguaje C no existe ninguna función interna para calcular el factorial de un número. Nosotros como programadores podemos definir una función externa para ese cálculo. Veremos cómo definir funciones en el tema 5. Las funciones pueden devolver uno o más valores. El o los valores que devuelvan serán de un tipo determinado que debemos conocer, ya que, como hemos visto, es muy importante conocer el tipo de los datos que manejamos para saber si podemos hacer ciertas operaciones o no. También, a menudo, las funciones necesitarán que le aportemos cierta información para que puedan realizar el cálculo. Por ejemplo, en el caso del cálculo del coseno de un ángulo, la función deberá conocer el ángulo del que queremos calcular el coseno. Estos datos que le enviamos a las funciones es lo que se denominan los argumentos de la función. Se indicarán después del nombre de la función entre paréntesis, si hay más de uno, separados por coma. Por ejemplo, para calcular el coseno del ángulo 1 en radianes, indicaremos cos, que es el nombre de la función, y entre paréntesis 1, que sería el argumento. Para poder utilizar una función interna, es necesario indicar en el programa la biblioteca en la que se encuentra. Esto lo haremos utilizando el diagrama sintáctico que se muestra aquí. Indicaremos almohadilla include y a continuación, entre paréntesis angulares, el nombre del archivo de cabecera correspondiente a la biblioteca en la que se encuentra la función interna que queremos utilizar. Cada biblioteca tendrá un archivo de cabecera cuyo nombre acabará en .h. En esta tabla se muestran algunas de las funciones más utilizadas. La primera columna indica el nombre de la función y el tipo de los argumentos que necesita para hacer el cálculo. La i representa el tipo int, la d el tipo double y la c el tipo char. Los argumentos de tipo double admiten también valores de cualquier otro tipo numérico, tanto float como int. En la segunda columna se indica el tipo del valor que devuelve. La tercera columna indica el archivo de cabecera correspondiente a la biblioteca en la que se encuentra la función. Y la cuarta columna describe el propósito. En el caso de la primera función, ABS es una función que calcula el valor absoluto de un número entero. El resultado que devuelve es de tipo entero y esta función se encuentra en la biblioteca stdlib, por lo tanto su archivo de cabecera es stdlib.h. El resto de funciones, excepto las dos últimas, se encuentran en la biblioteca math, por lo tanto su archivo de cabecera será math.h. fabs se utiliza para calcular el valor absoluto de un número real. El valor que devuelve siempre es de tipo real. Ceil es la función techo. Calcula el entero más pequeño, mayor o igual que d. En otras palabras, realiza un redondeo por exceso. Floor, al contrario, es la función suelo y realiza un redondeo por defecto. Devuelve el entero más grande, menor o igual que el argumento. Cos, sin y tan son las funciones trigonométricas para calcular el coseno, el seno y la tangente del ángulo d, respectivamente, donde d se indica en radianes. Exp es la función exponencial que calcula número e elevado al argumento d. Log es la función que calcula el logaritmo neperiano de d. Pow tiene dos argumentos y nos sirve para calcular potencias. Lo que hará será calcular la potencia de d1 elevado a d2. El primer argumento será la base y el segundo argumento será el exponente. SQRT es la contracción de square root, es decir, raíz cuadrada. Lo que calcula precisamente es la raíz cuadrada del argumento d. Las últimas dos funciones internas son funciones especiales que se utilizan sobre argumentos de tipo carácter. Ambas se encuentran en la biblioteca ctype y devuelven un carácter. La primera función sirve para convertir un carácter a minúsculas y la segunda para convertirlo a mayúsculas. Cabe observar que se aplican a valores de tipo carácter, no de tipo cadena de caracteres. Nos permiten, por lo tanto, convertir a minúsculas o mayúsculas un único carácter. Si el carácter no es susceptible de convertirse a minúsculas o a mayúsculas, bien porque ya está en minúsculas o mayúsculas, o bien porque es un carácter de puntuación, devolverá el mismo carácter sin modificación.